Bienvenidos, queridos espectadores, a Esencia Espiritual. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la transformación personal, explorando el fascinante tema, viviendo una vida plena y auténtica, 5 pasos hacia la fortaleza interior. Paso número 1. Abrazando la verdad como fortaleza, la transformación personal. En el intrincado tejido de la existencia, tu destino se revela como una búsqueda constante de una vida plena y auténtica, donde la transparencia y la sinceridad se convierten en tus aliadas más leales. Este primer paso, crucial en tu travesía, te invita a abrazar tu verdad como la máxima fortaleza que guiará cada uno de tus pasos. La verdad, en este contexto, no es simplemente un concepto abstracto, es la esencia misma de quién eres. Significa desterrar las sombras del engaño y la manipulación, emergiendo en la luz de tu autenticidad. Implica despojarte de las máscaras que a veces nos colocamos para complacer a los demás o para encajar en ciertos moldes preestablecidos. Al abrazar tu verdad, te regalas la oportunidad de ser fiel a ti mismo, de alinearte con tus valores más profundos. Este proceso de reconocimiento y aceptación no solo es liberador, sino que también proporciona una base sólida para afrontar los desafíos que la vida pueda presentar. La verdad se convierte en tu refugio, tu ancla en medio de las tormentas. Aprender a reconocer y aceptar tu verdad te empodera, te da la fuerza para enfrentar la incertidumbre con coraje y la adversidad con resiliencia. Es en este acto de abrazar tu verdad donde se forja el primer eslabón de una cadena de transformación personal. Es un proceso que implica despojarte de las expectativas externas, liberarte de las comparaciones constantes y dejar atrás la necesidad de agradar a todos. Al hacerlo, te permites florecer en tu autenticidad, creando un espacio donde la autenticidad y la autenticidad de los demás pueden coexistir de manera armoniosa. Este camino hacia la verdad es a la vez desafiante y liberador. No es solo una búsqueda externa, sino un viaje interno de autoexploración. Requiere honestidad consigo mismo, valentía para enfrentar verdades incómodas y la determinación de vivir de acuerdo con tus principios más profundos. Al abrazar tu verdad como tu mayor fortaleza, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Cada decisión, cada elección, se basa en la autenticidad, formando una vida coherente y significativa. Esta autenticidad no solo te beneficia a ti, sino que también influye positivamente en aquellos que te rodean, inspirándolos a abrazar su propia verdad. Abrazar la verdad como fortaleza es más que un acto, es un compromiso profundo contigo mismo. Es el fundamento sobre el cual construyes una vida plena, auténtica y significativa. A través de este proceso, te conviertes en el protagonista de tu propia historia, liberándote para vivir con integridad y autenticidad. (2) Enfrentando la vida con valentía y confianza, la odisea de la autenticidad. En el viaje intrépido hacia una vida auténtica, el segundo paso se manifiesta como una llamada a abrazar la valentía y la confianza como tus aliados más fieles. Esta travesía implica no solo enfrentar el mundo con audacia, sino también cuidar de ti mismo de una manera que refleje un profundo respeto por tu bienestar. Vivir cada momento presente sin temor al futuro se convierte en el arte de la valentía, creando un faro de inspiración tanto para ti mismo como para aquellos que te rodean. La valentía, en este contexto, va más allá de enfrentar desafíos externos. Es un acto de coraje interno que te permite ser auténtico contigo mismo. Significa mirar de frente tus miedos y dudas, abrazar la vulnerabilidad y avanzar con determinación a pesar de las incertidumbres que puedan presentarse en tu camino. Vivir en el presente sin temor al futuro es una forma de valentía que implica soltar la carga de la ansiedad por lo que vendrá. La vida está llena de incertidumbres, pero al enfrentarlas con valentía, te permites disfrutar de cada momento sin la sombra del temor.
Se trata de apreciar la belleza de lo que tienes aquí y ahora, reconociendo que la autenticidad se construye en el presente, no en el futuro desconocido. La valentía también se manifiesta en el autocuidado. No se trata solo de enfrentar los desafíos externos, sino de nutrir tu bienestar interno. Priorizar tu salud mental, emocional y física se convierte en una expresión tangible de valentía. Este acto de cuidado propio no solo te fortalece, sino que también te dota de la energía y la capacidad necesarias para ofrecer apoyo efectivo a quienes te rodean. La confianza, como compañera inseparable de la valentía, es el combustible que impulsa tus pasos en esta odisea de autenticidad. Tener confianza en ti mismo significa creer en tu capacidad para enfrentar los desafíos, aprender de las experiencias y crecer a través de ellas. La confianza también se refleja en cómo te relacionas con los demás, estableciendo conexiones auténticas basadas en la honestidad y la transparencia. Priorizar tu bienestar y estabilidad no solo es un acto de amor propio, sino que también se convierte en la base sólida desde la cual puedes ofrecer un apoyo más efectivo a quienes te rodean. Al cuidar de ti mismo, te conviertes en un faro de inspiración para los demás, mostrándoles que la autenticidad y la valentía son poderosos catalizadores para una vida plena. Enfrentar la vida con valentía y confianza es un compromiso contigo mismo y con el mundo que te rodea. Es la decisión de vivir sin miedo al futuro, abrazando cada momento con valentía y nutriendo tu bienestar con confianza. En este acto de audacia, te conviertes no solo en el protagonista de tu propia historia, sino también en una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan el camino de la autenticidad. 3. Emociones como aliados, no enemigos, la danza de la autenticidad. En el fascinante viaje hacia una vida auténtica, el tercer paso se presenta como un llamado profundo a reconocer que tus emociones no son simples espectadores en tu existencia, sino aliados vitales. En este camino de autodescubrimiento, aprender a considerar tus emociones como aliados, no enemigos, se convierte en un pilar fundamental para construir una vida auténtica y plena. Aceptar las emociones es el primer paso hacia la autenticidad. Cada emoción, ya sea alegría, tristeza, miedo o amor, es una pieza valiosa del rompecabezas que forma tu experiencia humana. En lugar de percibirlas como obstáculos, abrázalas como guías que te conducen hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Entender tus emociones implica adentrarte en el tejido de tu propia psique. La autoexploración se convierte en la brújula que te guía a través de los laberintos de tus sentimientos, permitiéndote descubrir las raíces de ciertos patrones emocionales. Este conocimiento íntimo de ti mismo es la llave maestra que abre las puertas hacia una autenticidad más profunda. Utilizar tus emociones para tu beneficio implica transformarlas en catalizadores para el crecimiento personal. En lugar de suprimirlas o ignorarlas, canaliza su energía hacia acciones que estén alineadas con tus valores y objetivos. La alegría puede inspirar la creatividad, la tristeza puede impulsar la reflexión, el miedo puede desencadenar la valentía, y el amor puede nutrir la conexión con los demás. El autoconocimiento se erige como el cimiento sobre el cual construyes una vida auténtica. Al entender tus emociones, te sumerges en un proceso de autorreflexión que te permite discernir entre las expectativas externas y tus verdaderos deseos y necesidades internas. Este discernimiento te empodera para tomar decisiones alineadas con tu autenticidad, en lugar de ser impulsado por la marea de las expectativas ajenas. El respeto por ti mismo, intrínsecamente ligado al entendimiento y la aceptación de tus emociones, se convierte en el faro que guía tus elecciones. Cuando te respetas a ti mismo, te comprometes a vivir de acuerdo con tus valores y ética personal. Este respeto impulsa una conexión más profunda contigo mismo y con los demás, estableciendo relaciones genuinas basadas en la honestidad emocional. Al aprender a navegar por tus emociones, te conviertes en el arquitecto de una vida auténtica y plena.
Las emociones dejan de ser fuerzas impredecibles y se transforman en herramientas que te ayudan a esculpir la expresión más auténtica de quién eres. Este viaje emocional no solo enriquece tu propia experiencia de vida, sino que también permite construir conexiones más auténticas y significativas con aquellos que te rodean. En última instancia, al considerar tus emociones como aliados, danzas en la sinfonía de la autenticidad, creando una melodía única que solo tú puedes componer. 4. Resiliencia como escudo y espada, forjando la fortaleza interior. En el cuarto paso de tu viaje hacia una vida auténtica, nos sumergimos en las profundidades de la resiliencia, un tesoro invaluable que actúa como escudo y espada en tu odisea personal. Aquí, comprendemos que cada desafío y obstáculo no es simplemente un escollo en el camino, sino una oportunidad única para crecer y fortalecerte. La resiliencia es más que la capacidad de soportar las tormentas, es la habilidad de florecer incluso en terrenos adversos. Cada desafío se presenta como un maestro, ofreciéndote lecciones valiosas sobre tu propia resistencia y adaptabilidad. Al abrazar la resiliencia, transformas la adversidad en una herramienta de crecimiento personal. En lugar de percibir los desafíos como barreras, debes considerarlos como peldaños en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Cada obstáculo superado te acerca un paso más a la versión más fuerte y auténtica de ti mismo. La resiliencia te permite aprender de las experiencias difíciles, ajustar tus estrategias y seguir adelante con determinación renovada. La resiliencia se manifiesta tanto en la forma en que enfrentas los desafíos externos como en cómo abordas tus propios demonios internos. Es un escudo que te protege de la desesperación y una espada que corta a través de las dudas y los miedos autoimpuestos. Al enfrentar las dificultades con resiliencia, no solo te adaptas al cambio, sino que también te elevas por encima de las circunstancias, demostrando la fortaleza de tu espíritu. La resiliencia no es ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento. Cada herida se convierte en una cicatriz de batalla, un testimonio visible de tu capacidad para superar las adversidades. Esta capacidad de recuperarte y seguir adelante te empodera para convertirte en un arquitecto consciente de tu propio destino. En el camino de la autenticidad, la resiliencia se convierte en un recordatorio constante de que eres más fuerte de lo que crees. Cada tropiezo, cada fracaso, se convierte en un trampolín para alcanzar alturas más elevadas. La resiliencia te conecta con la esencia misma de tu ser, recordándote que eres capaz de transformar desafíos en oportunidades y caídas en ascensos. La resiliencia no solo es un atributo, es una filosofía de vida. Es la habilidad de enfrentar las tormentas con coraje, aprender de las dificultades y continuar avanzando con determinación. Al adoptar la resiliencia como escudo y espada, te conviertes en un guerrero de la autenticidad, forjando tu fortaleza interior en el crisol de las experiencias de vida. Cada desafío se convierte así en una oportunidad para crecer, transformándote en un ser más resiliente, auténtico y pleno. En el quinto paso de tu travesía hacia la autenticidad, nos sumergimos en la vital tarea de liberarte de las cadenas de las limitaciones autoimpuestas. Aquí, reconocemos que con frecuencia las barreras que te retienen son construcciones de tu propia mente, y la clave reside en dominar tus pensamientos y miedos para desmantelar estas barreras y expandir tu horizonte. Este proceso de autoliberación te abre a un vasto mundo de posibilidades, permitiéndote alcanzar metas que anteriormente parecían inalcanzables. Las barreras autoimpuestas, a menudo, se construyen sobre cimientos de autoduda, temor al fracaso o preocupaciones sobre el juicio de los demás. Son como muros invisibles que limitan tu potencial y restringen tu capacidad de explorar nuevas oportunidades. Romper estas barreras comienza con el entendimiento de que, en gran medida, son construcciones mentales, y por ende, pueden ser derribadas. Dominar tus pensamientos y miedos es una hazaña que implica un profundo viaje interno.
Es la habilidad de cuestionar y reformular creencias limitantes, reemplazando pensamientos negativos con afirmaciones positivas y constructivas. Este proceso requiere autoconciencia y autenticidad contigo mismo, enfrentando las voces internas críticas con una mentalidad de crecimiento y autoaceptación. Al romper las barreras autoimpuestas, expandes tu horizonte, permitiéndote ver más allá de las limitaciones percibidas. Te liberas de la prisión de tus propias restricciones mentales y te aventuras hacia un terreno desconocido donde las oportunidades florecen. Este acto de autoliberación te abre a un mundo de posibilidades, desbloqueando tu potencial latente y permitiéndote explorar nuevos caminos. La autoliberación también implica desafiar las expectativas externas que has internalizado. Muchas veces, las barreras autoimpuestas están enraizadas en lo que crees que se espera de ti, ya sea por la sociedad, la familia o tu entorno. Romper estas cadenas implica reconocer y cuestionar esas expectativas, estableciendo tus propios estándares y valores. Este proceso no es solo un acto individual, es una revolución de la mente que puede inspirar a otros. Al romper tus propias barreras, te conviertes en un faro de posibilidad y empoderamiento para aquellos que buscan seguir sus propios sueños. Tu autoliberación se convierte en una narrativa inspiradora que resuena con la verdad y la autenticidad. Romper las barreras autoimpuestas es un acto de valentía y autoafirmación. Es la revolución de la mente que desmantela las limitaciones que te has impuesto a ti mismo. Al dominar tus pensamientos y miedos, abres la puerta a un mundo de posibilidades, liberando un potencial que ha estado esperando ser descubierto. Este quinto paso no solo transforma tu vida, sino que también emite una poderosa invitación a otros para que se unan a la revolución de la autenticidad y la autoliberación. Gracias por ver y escuchar este video. Hasta la próxima.